Me gasto $10.000 en la entrada del Main Event. Por primera vez en el Main Event de 2025 hago all-in. Sí, yo iré busteando unos 33-34. Aquí quiero sacar valor ya y le hago raise. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, estoy empezando el vídeo de noche. ¿Y por qué os preguntaréis? Bueno, pues porque este es el vlog del Main Event, del torneo de los torneos. Esa es la típica frase que Javi odia. No te gusta nada, ¿eh? Pero por eso la tengo que decir. ¡El torneo de los torneos! El torneo de la ilusión. Todo el mundo cree que va a ganar este torneo. ¿Por qué vamos a comprar la entrada tan tarde y tan a última hora? Porque aquí Javi ha conseguido un 7º puesto en el torneo de Moneymaker que acabamos de cobrar ahora. Y hemos pasado por el hotel, cogido los pasaportes y tenemos que pillar un Uber que está a punto de llegar para que nos lleve al Paris. Esperemos que no haya mucha cola, porque la cosa es que mañana por la mañana van a haber colas interminables y aparte también va a haber alternates. La parte mala de comprar ahora la entrada en vez de mañana, pues que mañana a las 12 cuando empieza tu torneo, si no estás en la mesa, da igual, sacan las fichas, te ponen el stack y empiezan a robarte ciegas. Así que mañana tenemos que estar como 2 relojes allí a las 12. De hecho un poquito antes porque tengo que hacer algunas grabaciones para 8. Estamos con muchísima energía que hemos pillado. Sí, mucha. A ver, digo, más que energía porque estamos cansados, es verdad, aunque yo no tanto porque me he tirado el día descansando. Tenemos mucha ilusión porque Javi ha hecho un muy buen puesto. Yo venía busteando la vida y gracias a lo que él ha conseguido, pues más o menos ha remado mi busto, porque yo creo que ayer iba perdiendo como, bueno, ayer y hoy también, 38.000 o por ahí, y ha conseguido 40.000. No, iba perdiendo 32.000 antes de ir a jugar el Moneymaker y hice 3... No, creo que eran menos 29 o así. Bueno, yo creo que me dijiste Menos 30 28. Y poco llevarás. Sí, 28. Ah, vale, 28, pero son 3 entradas de 2.000, por ahí decirlo, más o menos. Sí, 33. Sí, yo iré busteando unos 33-34. Ahora has pillado 40.000, como vosotros sabéis, nosotros somos un equipo. Cuando yo pincho... hostia, el año pasado pinché, es que te ríes como diciendo... Que no, sí, joder, claro. El año pasado... Si quieres nos podemos quedar cada uno lo nuestro. Aquí se viene a hacer volumen entre los dos, porque si no uno puede pasar mucho hambre, como te hubiera pasado a ti, pero lo que te ha pasado a ti me puede haber pasado a mí perfectamente. Claro. Yo es el primer año que vengo a Vegas. Pero bueno, y que todavía puedes pinchar tú en el main un buen dinero. Sí. Bueno, y que quedan 14 días. Sí, y además os digo, bueno, creo que lo he dicho, o sea, creo que es cuanto mejor estoy jugando. O sea, mi juego es mejor ahora que toda mi vida anterior. Entonces estoy contenta por ello y por no perder la cabeza, por así decirlo, ni la ilusión. Estoy muy bien. Así que nada, viene ya nuestro Uber, nos vamos a montar, nos vamos al Paris a gastarnos $20.000. Ok, let's go. Chavales, aquí estamos. Los 10.000 talegos, el pasaporte, los 10 ladrillos, la tarjeta. Pues bien, ya tenemos los dos la entrada, no había mucha cola, menos mal. Ahora sí que sí, nos vamos a descansar, es la 1 de la mañana y mañana nos vamos a despertar pronto, pues yo me tengo que lavar el pelo y todo, y a empezar este día 1 del Main Event. Tengo hasta mariposillas en el estómago, eso es bueno. Así que nada, hasta mañana. Buenos días, locura de mañana. Madre mía, me quería lavar el pelo y no me lo he lavado, me he lavado ahí el flequillo. Pero es que es importante llegar pronto, más que ir con el pelo limpio. Estamos en el día del Main Event. Hay unos nervios así... buenos. Ay, no hay mucha gente. Me voy a pedir el café aquí en la cafetería debajo del hotel porque luego en el París va a haber un montón de gente y conforme llego creo que me están esperando los de 888 con la cámara. Así que así vamos adelantando mientras esperamos el Uber. Javi, ¿tú qué tal estás? Muy bien. La
La verdad es que pensaba que iba a estar más cansado porque no he dormido mucho. Me he dado a las 5 de la mañana, he estado despierto muchísimo tiempo, me he dormido media hora, me he despertado otra media hora y así. Pero bueno, aunque me veas con gafas de sol, no estoy mal, no estoy mal. ¿Yo tengo las mías? Estoy descansado y con Muy ganas de reventarles. Ay, este es el de atizar. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo estás? Quedé séptimo ayer. Séptimo. Pena. Power couple. Sí. Ese que tú ganaste. Sí, quedó quinta. Increíble. Ella quinta, yo séptimo. ¿Y cuánto cashaste? 40.000. 40. Ok, entonces Lucía todavía te tiene un chingo. Sí, todavía más del doble. Tienes que Más del doble. ¿Sabes lo que ha pillado? Lo que yo voy perdiendo este año. Ya hacemos eso rapidito. Vale. Vamos a hacer solamente unas palabras en servicio y después camino contigo al nivel. Vale. ¿Quieres que me quite gafas? Lo que tú quieras. No, lo que tú me digas. Déjalas. Vale. Porque el año pasado hablamos, Sí. habla de eso. Sí. There you are, yeah, I'm excited. Last year I was less excited than today because I was very tired. Voy a mi mesa. Ya estamos aquí preparados para empezar en un minuto. Víctor ahí. Ya se va llenando la sala. Hoy esperan muchísima gente. 60.000 puntos de inicio, niveles de 2 horas. Tenemos a César aquí. Suerte, César. Me gusta la mesa que me ha tocado. No parece que haya mucho profesional viendo el perfil de los jugadores. A ver si las cartas acompañan un poco y puedo amasar fichas. En ciegas 100-200 abro en low jack pareja de jotas a 500 y el jugador de botón me resube a 2000. Es el primer nivel, estamos jugando 300 ciegas, por lo que no veo otra opción que hacer call. El flop cae rey 8-3 rainbow. Paso y mi rival apuesta 2000 puntos. Call fácil. El turn dobla el 3. Vuelvo a pasar y espero que mi rival no me ponga en una situación incómoda haciéndome una apuesta muy grande. Bien, él también pasa. Y el river trae otro 3 más. En este punto creo que tengo la mejor mano casi siempre, pero veo difícil que él tenga algo para pagarme. Así que prefiero pasar a ver si puedo inducir un farol por su parte si tiene una mano con la que no puede ganar pasando. Además, es el jugador más joven de la mesa y aunque no lo conozco, me da la sensación de que puede ser bastante agresivo. Desafortunadamente no apuesta en el river y muquea su mano cuando enseño mi pareja de jotas. Aquí hemos llegado al river en una mesa 7-4-2-2-10 y le pago la fanta a mi rival que me ha ligado el 10 en el river. Hay que gastar la mala suerte al principio, que es cuando las ciegas valen menos. ¿Cómo va la cosa? Bueno, he ganado un bote triveteado con jotas. Primer descanso estamos, ¿no? Luego
He perdido otro bote tribeteado con 9 y me he quedado un poco como el inicio. Pues he abierto alguna, me he llevado, pero botes pequeños y los 2 de tribet, uno lo ganó y uno lo he perdido. No he jugado mucho más. ¿Cuánto tienes de stack? Tendré el starting porque había ganado 6K y luego los he perdido porque he tenido que pagar la cebeta. Tendré 62 como mucho. ¿Qué tal la mesa? Tengo una china a la izquierda, que será cuestión de timing, pero he estado súper foldeando y a la que abro o me paga o me tribetea. He tribeteado como 3 manos de 7 o 10 que habré jugado, pero me imagino que es timing. Y luego, pero las demás me paga, IP. Y luego tengo un señor que hace limp call con 7-2 suite que casi ha pelado a 1. Y estaba flipando. UTG. Cosas así. Ahora lleva ya un rato, en esta segunda hora, aunque sea el mismo nivel, la segunda hora, en vez de estar limpeando, está abriendo. Pero la primera hora se ha tirado todo el nivel limpeando 7-2, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todo, ya sabéis. Muy bien. Me queda mucha vuelta por detrás, ¿no? Me imagino. Sí. Y nada, starting. Tú has empezado mal, ¿no, Javi? Yo tengo la mitad del stack. Vamos a descansar un poquillo, a ver. Dale. Leave the light on cause I know you're always coming back. Butterflies all in my stomach, need someone to catch some. Cause I'm going crazy, only one on my mind. AM into PM like I'm working full time. Call you heartbreaker cause my heart is breaking whenever I'm not next to you. Get it now or later, my cool is a traitor when you're in the room. Got me Aquí me veis pillando un farol en guerra de ciegas y cobrando un botecillo pequeño. En la siguiente vuelta abre UTG1 y yo defiendo con J7 de tréboles en la ciega grande. El flop cae rey J2 con 2 corazones y juego check call. El turn trae un 7 de picas muy interesante dándome dobles parejas. Paso y mi rival vuelve a apostar. Aquí quiero sacar valor ya y le hago raise. Me paga. En el river cae la dama de picas y esa carta justo devalúa mucho mi mano. Puede tener as 10 de corazones, 10-9 de corazones, rey dama. Aún así creo que la mejor opción es hacer una apuesta de bloqueo pequeña para cobrar de manos como ases, as rey, rey X, dama X de corazones. Además también creo que no me va a raisear de farol en el river este perfil de jugador. Me paga instantáneamente con trío de doses pegándome un mordisco importante a mi pila de fichas. Así estamos. Oh my god. Bueno, estamos aquí en el descanso. Ya solo queda media hora de los 75 minutos que nos dan. He empezado regular, ni bien ni mal. Bueno, he ganado algún bote, he perdido algún otro, sin más. Pero después del primer nivel, el segundo nivel, que han sido 2 horas, ha sido horrible. Cardet, creo que en ese nivel no he jugado nada, ni una mano. Os podré decir que creo que no he defendido ni una ciega en 2 horas, tío. Era increíble, o sea, es que ninguna de las manos se podía jugar. Y luego, después del tercer descanso, o sea, para ir a jugar el tercer nivel, en este tercer nivel lo que me ha pasado es que he tenido más manos preflop para jugar. Todos los boards eran al revés, es decir, si yo estaba abriendo as dama, siempre caía 9-7, 9-8-7, 9-7-6, cosas así. No había por dónde cogerlo y bueno, jugando cada mano lo mejor que se debía, pues tenía que hacer check fold o cosas así. Luego he tenido muchas manos medias de pagar y tener que foldear, o pagar y luego foldear, pues un poco muy frustrante. Ha habido que tirar de paciencia, teniendo una mesa súper buena en la que el jugador peor de la mesa era el que más fichas tenía, VPIP del 80 y era imposible, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que armarse de paciencia, y aunque en esos momentos te apetezca reventar la mesa porque los jugadores son muy malos, estamos aquí descansando y hay uno aquí con la música a toda hostia, no sé qué hace, o sea, poca consideración un poco, ¿no? Estamos aquí todos, en fin. Después de todas esas manos malas, sí que he conseguido, bueno, me había puesto con 40.000 y después he tenido suerte de poder hitear algunos boards
He quitado algunos boards y me he quedado con el stack inicial otra vez. Y ahora justo pues estamos en la cena y tengo pues 67 o 70.000. Así que bien, con paciencia, muchas ciegas. Ahora queda media hora de cena. Volvemos, 2 niveles más y para casa, que son 4 horas. De momento se me está pasando muy rápido. Pero bueno, veremos ahora lo que queda, que todavía queda mucho. Waiting, patient, only thing that I've never been good at. No, chasing ways to have it to myself just like I should, yeah. Controlling all of my thoughts, I want you on my body. Turning me on, baby, you know you got me. Got me tripping over all of these lines, I can't fight you. I'm spinning down, head over my heart, turning inside out. Love me in the dark, looking at you now. I can't get enough when you touch me like that. Stick around, swear when we're together, heaven's on the ground. I'll do this forever, looking at you now. I can't get enough, I don't know how you did it. Boy, you got me spinning round your bedroom. Touch me like the sun touches the morning. Yeah, wind me up one look and you can read me like a story. Controlling all of my thoughts, I want you on my body. Turning me on, baby, you know you got me. Got me tripping over all of these lines, I can't lie, yeah. Por primera vez en el Main Event de 2025 hago all-in con 6-6 en la ciega pequeña contra la grande, que está corta con 13 ciegas, pero me foldea. Los días en el evento principal de las series mundiales son muy largos. El torneo empezó a las 12 de la mañana. Hemos jugado 5 niveles de 2 horas con descansos de 20 minutos más 75 para la cena. Así que ahora es casi la 1 de la madrugada y en bolso con 36.200 puntos. Era una mesa para poder haber pasado al día 2 con algunas fichas más, pero esto es así. La mala noticia del día es que Javi quedó eliminado en el nivel 4 y me deja sola ante el peligro. Mañana es el día de descanso. Creo que necesito estar 24 horas sin ver una carta para estar a tope en el día 2. Hola chicos, estamos en el día de descanso y he estado toda la mañana tirada en la cama, para ser sincera. Llevo ya un mes aquí y echo mucho de menos la comida de mi país, que es la mejor. Como sabéis, España es conocida por sus paellas. Tengo un buen amigo en Las Vegas que regenta un restaurante llamado Fideuá Taste of Spain, que es tremendo. Vais a ver unas paellas increíbles. Venid conmigo. Let's take a long walk under the sun, no one else, just me and you. Sweet talking, ignoring everyone, that's all I wanna do. And if it ends up raining on us, we'll dance out in the rain. Or maybe just find a place to hide and then go outside again. Every single time I lay my eyes on you, all I see is you and me together. Every single time I lay my eyes on you, I just wanna be with you forever. You know we're timeless, we're much brighter than the sun. Oh, el día de descanso. ¿Qué? ¿Qué haces en el día de descanso? Estudiar mucho, ¿no? Sí, porque tengo 45 blinds. Estaba repasando las tablas, estoy repasando todos los ORs, luego lo que defiende la bebé a todos los ORs, luego abre este y qué hacen los demás, luego veré qué abre este y qué hacen los demás, así. Pero todo no se puede quedar aquí, es lamentable. Muy difícil. El póker es infinito. Nada, yo me adapto al jugador, Hombre. básicamente, pero... Claro, hay que saber las nociones. Sí, es mucho más tight de lo que pensaba. Pues eso, con saber eso. Y hasta aquí el vídeo del día 1 del Main Event de las World Series of Poker. Espero que os haya gustado mucho y que destrocéis el botón de like. Si no queréis perderos hasta dónde llego en este torneo, dadle al botón de suscribir y activad la campanita para enteraros cuando suba un nuevo vídeo. Dejadme también si queréis un comentario, porque me hace muy feliz leeros y contestaros a todos. Y si te has quedado con ganas de más, echa un ojo al vídeo que viene a continuación. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Hasta la vista, baby!